Bienvenidos, queridos amigos, ya a una nueva emisión de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. En este capítulo 161, el capítulo Centred de la lista de Pokémon, estamos acá ya listos y dispuestos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo, ya acá haciendo este tremendo programa de día viernes 14 de mayo, a puertas de un proceso histórico eleccionario en Chile, pero estamos ahí, a la guay, estamos esperando justamente este proceso. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenido Dr. Lorca, Red Ranger, querido Keita, querido Nico, querido DJ Nenuco también. Gracias a todos por estar. Nombre que fue colocado por Esteban Trabajos, Steve Jobs, que es Rodrigo, que está los lunes. Así que gracias. Sí. No, a la próxima voy a ser DJ 3 cuotas. Claro. 24 cuotas. 24 cuotas. El gratuito. DJ gratuito, chucha. El regalado. Chale. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos todos. ¿Cómo está Keita? ¿Cómo estuvo esa semana? Sáquenme de esta semana, me quiero bajar. Paren la semana, me quiero bajar. Estuvo intensa la semana Estuvo brutal. Sí. Querido Lotso, ¿cómo estáis? ¡Feliz cumpleaños, queridos amigos! Eso, gracias, muy cabros. bien. Feliz cumpleaños. Puta, M aquí. Dentro de todo, M aquí. Celebrado por lo menos. Y ya después de esto ya te desbandáis. Claro, una cosa así. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Chucha. No te queremos ver en las noticias después, por favor. No prometo nada. Fuertes declaraciones. Pero páselo muy bien, estimado Nico. Ahí marcamos esa era una noticia. Sí, claro. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Claro. Muy bien. Tómese uno grande para el doctor. ¿Cómo está, querido doctor, usted? Aquí estamos junto a la compañía DJ Gratuito y los muchachos en cuota, los cueteros del día de hoy. No, bien, hoy día es un día como especial para el grupo que represento. Cumplimos 3 años de comunidad de Power Rangers Army Chile, así que después de la noche tenemos una reunión ahí también por vía Zoom, por las redes sociales y por nuestras páginas de informaciones para comentar tantas ideas, tantas aventuras y cosas que hemos pasado en estos 3 años. Y aquí estamos bien. Hoy día ha sido un día atareado, un día de limpieza, un día de ida de compras, todo muy lleno. Bien, mantenemos bien con el bicho hasta el momento, así que maravilloso. Con todas las ganas y con todo el Morphin Time. Maravilloso. Oye, después cuando terminemos el programa vamos a hacer la invitación justamente a seguir las transmisiones de la comunidad de Power Rangers Army Chile, para que justamente estemos ahí también conectados con usted, querido doctor. Muchas gracias, maestro de maestros. Usted linda chasca, como siempre, preparada para el día de hoy. Una chasca poderosa, una chasca cyborg chasca, una cosa profunda. Una cyborg chasca. Sí, hoy día vamos a estar hablando de algunos temillas, también en cierto modo alguna conmemoración que se hizo durante esta semana, ya que en capítulos de Dragon Ball justamente, el día 12 de mayo es cuando aparecen los androides tan poderosos que iban a devastar la Tierra. Pero antes de eso, y obviamente también mandándole saludos a nuestra querida Nico, a nuestra querida Connie, a nuestro querido Seba, que no se han podido conectar el día de hoy por distintos motivos, pero siempre están con nosotros. Y además también saludar a quienes hacen posible este encuentro, que son nuestros amigos de fabricaderecuerdos.cl. Pasó el Día de la Madre, exitoso Día de la Madre para los chiquillos. Ahí recién el martes me vinieron a responder después de quedar así como inyectados en trabajo, pero maravilloso, están súper bien los chiquillos. Y hablando también un poco del tema del día de hoy, si ustedes quieren los mejores cuadernos, los mejores lápices, planeadores, packs temáticos de libretas de arte, recetarios, de las series de Cyborg, de androides, de Terminator, de lo que usted quiera, ingrese a fabricaderecuerdos.cl porque tienen las mejores alternativas
en papelería en esta empresa, microempresa familiar, inspirada por la creatividad y la búsqueda continua de hacer de tus ideas detalles que marquen la diferencia. Fábrica de Recuerdos.cl, ya están ahí listos y dispuestos para poder también recibir tu solicitud y tu pedido. Así que Fábrica de Recuerdos.cl. Ya lo veníamos comentando un poco. El día martes, si no me equivoco, fue el día... Miércoles 12. Sí, miércoles 12 se supone que, según la obra de Akira Toriyama, aparecían estos androides justamente en una isla del sur, donde eran los prometidos a devastar la Tierra, y que eventualmente eso sucedería en las líneas temporales del futuro alternativo de Trunks. Y en base a eso nosotros quisimos comenzar a conversar un poco de este tema de la robótica, los androides, los cyborgs, los robots en general, que son una línea argumental muy válida y muy utilizada, ya sea en el cómic, ya sea en el manga, ya sea en las películas, como lo he visto y como lo comentábamos con Fábrica de Recuerdos también, y en los videojuegos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de robótica, robots, metal y todo esto que es tan entretenido comenzar a dilucidar, porque incluso en la pauta tuvimos algunas diferencias ahí para poder encasillar justamente a algunos personajes en las distintas líneas. Pero para poder comenzar a hablar de robots, tenemos que comenzar a hablar de las bases, que son justamente las leyes de la robótica. Querida, usted es el que más sabe en este caso. O sea, literalmente escrito de eso. A ver, Asimov allá por los años 40, 50, cuando lanzó sus compendios en periódicos que luego se titularían Yo Robot, estableció 3 grandes leyes para la robótica. Uh-huh. La primera ley establece, o se le denomina ley primera, que un robot no puede dañar o por inacción permitir que un ser humano sea dañado. Esa es la primera ley. Uh-huh. La ley segunda establece que un robot tiene que obedecer las órdenes de los seres humanos siempre y cuando dicha obediencia no contravenga con la primera ley. Y la tercera ley establece que un robot tiene que protegerse a sí mismo, tiene que resguardar o salvaguardar su integridad, siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera ni con la segunda ley. Al fin y al cabo, hay una correlación directa con las otras leyes. Pasó el tiempo, Asimov dijo, voy a escribir otra obra que se llamó Fundación. Y en Fundación establece una ley 0. Esta ley 0 lo que dice es que un robot no puede, o mejor dicho, tiene que defender el conjunto de la humanidad, entiéndase, la humanidad, siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con las otras 3 leyes. ¿Cuál es el problema? Que todas las obras que en general la humanidad conoce, esas leyes se las pasan por el... No es ni... Sí. Por allá. Por donde no cae el sol. Por el positrónico. Por el camino antiguo. Sí, literalmente. Claro. ¿Por qué? Porque probablemente sean, o sea, los que conocemos de inteligencia artificial y de programación en general, gajes del oficio, es demasiado complicado programar aquello. Estamos hablando de máquinas, de lenguaje orgánico, de lenguajes de programación, de un montón de temáticas que son demasiado complicadas, y anda tú a programar eso. O sea, tendría que llegar un genio de la talla de, por ejemplo, de Alan Turing y quizás más para que recién entre a crear algo por el estilo. Entonces, uh-huh, que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Para eso hay una muy buena película que narra su historia, que es El Código Enigma. Es protagonizada por Benedict Cumberbatch. Entonces, llega la duda al fin y al cabo de, primero, ¿qué cosa es un robot? ¿Cuál es la definición de un robot? La definición más común y más acertada quizás
es que viene del eslavo, que significa esclavo. Entonces, al ¿Robot significa esclavo en eslavo? Sí. Esa es la definición original de robot. Lo cual calza con la estructura de una máquina común y corriente. Es un esclavo autómata, al fin y al cabo. No tiene más atribuciones que esa, más que obedecer el comando que se le imputó, al fin y al cabo, la programación que tiene. Pero a partir de eso hay distintas denominaciones o distintos tipos de seres mecánicos, que es lo que yo englobo en general todo esto. Desde los nanobots, que comillas son los más microscópicos, no así más sencillos, son de tengo entendido que son hipotéticos. Sí, son de estructura bastante compleja en general. Después estarían por nivel de tamaño, probablemente los robots, que ahí puedes venir desde un simple Roomba, por tamaño, por ejemplo, hasta maquinaria gigantesca que trabaje al final. No sé, pensemos en el robot gigantesco de Robocop con el que se enfrentó, el de la OSC. Y a lo que nos convoca hoy en día, bueno, voy a saltarme a eso, estarían los androides, que vendrían siendo robots con una apariencia humana o antropomórfica, de manera de que puedan pasar, como en buen chileno dirían, piola. No emulan las características humanas, tienen una inteligencia artificial desarrollada lo suficientemente como para un tomo arigato Mr. Roboto. Lo suficiente como para que puedan pasar piola, literal, escabullirse entre los humanos, que uno no sepa la diferencia entre un humano y un robot, entre un humano y una máquina. Y hoy, lo que hoy día nos convoca, porque esto lo vamos a hacer por partecitas, como dijo Jack el Destripador, vamos a hablar de los cyborgs. Porque hay que hacer el alcance. Akira Toriyama cometió un error. O quizás fue la traducción japonesa, quién sabe. Porque los androides 17 y 18 no son androides. Es más, yo diría que incluso, o sea, me acuerdo que en su momento se les conocía como C17 y C18. Y esa C me hace que es por cyborg. ¿Por qué? Porque cuando Krillin tuvo una hija con 18, tú no puedes tener un hijo con un androide, a menos que ya, sí, comillas, existan nanobots genéticos que emulen el comportamiento de un espermatozoide, de un óvulo. Pero claro, eso ya es un campo de ficción mucho más amplio. Y el mismo Krillin indica que ella es una humana modificada, es un ser humano al cual el Dr. Gero metió mano, literalmente, y la convirtió en un ser poderoso, como un robot, por decirlo así. Claro, si lo podemos llevar a una etimología ya más pura, efectivamente, cyborg, que proviene del acrónimo inglés Cyber Organism, que es organismo cibernético, es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Eso es lo que es un cyborg, y es lo que efectivamente vendrían siendo 17, 18 y todos los androides de Dragon Ball, y que también efectivamente también lo es cyborg del universo de DC. Exactamente, o sea, en el caso de Dragon Ball, de los que son canónicos técnicamente, Octavio, el 8, sería un androide, y 19 serían solamente androides. 20 es técnicamente un cyborg, al ser el cerebro tener un componente orgánico del Dr. Gero, es el que comanda al fin y al cabo ese cuerpo. Correcto. Entonces... Y para llevar también el plano a la definición, el androide es un robot humanoide que se limita a imitar los actos y gestos de un controlador humano. No es visto por el público como un verdadero androide, sino como una simple marioneta animatrónica. Hay que hacer la distinción también de que androide viene de droide, de robot, y andro, de hombre. Hombre como sexo, por decirlo así. Exacto. Mientras que su contraparte es el ginoide, que es de mujer, de ginecología, etc. Entonces, aunque todo se engloba, porque machismo, creo yo, dentro del concepto del androide, es como
Y a falta de un término mejor, digámoslo. Probablemente, sí, Android suena muy bien. Lo queramos o no, es un muy buen concepto. Entonces, ahora, me pasa que con la ficción uno muchas veces no encuentra cuál es la delgada línea entre uno y otro. Y lo discutíamos en la reunión de pauta del martes. Técnicamente, una persona con un marcapasos sí es un cyborg porque su falla en su sistema circulatorio, en su corazón, tiene que ser compensada por una mejora, que en este caso es el marcapasos. Un upgrade. Sí, porque al fin y al cabo, literalmente su corazón tuvo un downgrade de fábrica. Claro. Está mal de fábrica, ¿viste? Pero ahí sale una línea muy delgada de que en el ejemplo del marcapaso, el marcapaso lo que hace es como homologar los mismos latidos de tu corazón normal, pero más o menos la misma frecuencia, el mismo nivel. Exactamente. Por lo tanto, no le da como algo superior a la persona con ese implemento, sí, aunque de repente sí puede ser basado en la falencia que tenga. Por eso es como... Por eso digo, porque al final, por eso hice el ademán o la señalética de que como ya el corazón viene fallado y no está haciendo los latidos como corresponde, lo que viene a hacer el marcapasos es normalizar al final, tender hacia o sea, updatear en vez de downgradear, porque si no cumpliría con el concepto de cyborg, que es de una persona modificada al final, para bien, claro, para mejor. Guardando claramente las proporciones, o sea, no digamos que todas las personas que están ahí con un marcapasos automáticamente son seres robotizados. Pero sí efectivamente cumplen esa función de la mejora que dice que es el punto, presentan ese componente mecánico. Es más, una persona con este aparato auditivo también sería catalogada como un cyborg, porque su falla de origen de auditiva es compensada y normalizada con un dispositivo cibernético. Pero ahí también hay otra salvedad, porque por lo que pude enterarme más allá de este tema de los cyborg, el audífono del oído no es supuestamente tan interno del cuerpo, es más bien interno, casi superficial. Entonces no sé si se tomaría caso, dentro del cuerpo o externamente. En este caso, Doc, si bien los aparatos auditivos, como por ejemplo estas cositas que nosotros utilizamos, no son parte del organismo, pero sí a lo mejor un implante coclear. Sí. Ahí sí, efectivamente cumple la función del órgano, del aparato que efectivamente no está funcionando, y efectivamente como es una intervención que hace que funcione el órgano, te convierte técnicamente en cyborg. Porque estás ocupando tecnología para poder utilizar o complementar el organismo. Lo que pasa es que cuando yo hice esta investigación y en general cuando escribí sobre este tema de cyborg, yo los hice por una separación porcentual incluso. Porque cualquier persona puede ser un cyborg a nivel porcentual, puede ser un 100% o un 80% o 50-50 o 50 para abajo. Entonces hay distintos niveles de cyborg, por decirlo así. Dependiendo de cómo uno divide el cuerpo, de cierta forma. Hay algunos que dirán, no sé, cyborg de DC es un cyborg en un 80%, porque todavía se les ve partes humanas, por decirlo así. El Dr. Gero podría ser un 95-98% porque tiene su cerebro intacto. Claro. Entonces, pero sigue siendo un cyborg. Sigue siendo un ser que tiene parte orgánica, o sea, que hay una parte de carbono, oxígeno que está... Es base a carbono, sí. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es la gran diferencia con otros personajes? No así como 16, que era un robot en su totalidad, o sea, en este caso un androide en su totalidad. Claro. Porque emulaba... Es como la diferencia entre Robocop y Terminator. Claro. Básicamente, o sea, Robocop es un cyborg, mientras que en este caso Terminator es un androide. Correcto. O por lo menos en su forma Schwarzenegger es un androide. Porque en su forma de esqueleto es un robot común y corriente. Claro. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia justamente. Si vemos a Terminator vestido de Schwarzenegger, efectivamente es un androide porque está utilizando elementos antropomorfos o que tratan de similar la apariencia humana. Exactamente. Una piel sintética, básicamente. Claro.
que justamente es lo que hace cuando se saca el brazo y muestra su funcionamiento de las manos. Es básicamente eso. Y cuando ya se saca efectivamente su forma humana y muestra solamente su esqueleto robótico, ahí efectivamente ya es lo que estamos hablando de robot, derechamente. ¿Cachai? Entonces, esa es la diferencia. Y ejemplos en la ficción hay muchísimos. En Marvel tenemos a Winter Soldier, que está en boga por el tema de la reciente serie cuya primera temporada finalizó. En cierta forma, el mismo Tony Stark, que tenía este reactor arc en el cuerpo que le permitía sobrevivir, viéndose como el reactor arc como un marcapasos, por decirlo así, a gran escala. Claro. ¿Qué otro más? Nebula que desde los Guardianes prácticamente, o los Guardianes 2, que se le ve como una cyborg full. De hecho, desde la primera. No, pero en el sentido de que se le ve como incluso hasta cortada. Ya, por ejemplo, en Infinity War era evidente. La vemos literalmente despedazada. Exactamente. ¿Cachai? Nebula tampoco tuvo mucha participación estelar en Guardianes 1, no sé en Guardianes 2, que es donde efectivamente mejora su relación con Gamorra. Gamorra también es un ser cibernético en cuanto tiene implantes que le permitieron mejorar de ser esta niña en este planeta destruido o diezmado por Thanos eventualmente. Entre un montón de otros personajes que hasta el momento todavía no siguen apareciendo, pero que eventualmente podrían aparecer. Sí, o sea, y en DC, hasta el momento nos siguen justamente bombardeando con personajes. O sea, exactamente. El tema de la robótica siempre levanta muchas pasiones también. Porque es un marco argumental que se utiliza mucho y que ayuda justamente a generar estos futuros también distópicos. Lo que pasa, yo lo veo mucho más allá, porque es el paso evolutivo natural del ser humano. Hoy en día nosotros estamos hablando del Homo sapiens sapiens, que es el Homo sapiens o el Homo pensante que piensa sobre ese pensamiento. El eventual debería ser un Homo mecha sapiens, que utiliza la inteligencia artificial y los mecanismos cibernéticos, electrónicos, para poder pensar y para poder pensar más allá. Hoy en día nosotros sabemos que el cerebro humano tiene el poder de el potencial de una computadora cuántica. Pero digamos, tiene el potencial. Hipotéticamente. Tiene el potencial, de ahí que la persona lo pueda explotar en su magnificencia. Faltarían años, yo creo, de práctica, hasta incluso siglos, centenias, milenios, quizás, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? Como el cuerpo humano es literalmente en base a carbono y oxígeno, con hierro dentro, me estoy muriendo, porque literalmente me estoy oxidando. Exacto. Entonces, el paso natural hacia la, comillas, anhelada inmortalidad es el cibernetizarnos. Piensa en la robótica como si fuera la piedra filosofal en la alquimia antigua. Es la piedra filosofal nuestra. Porque es lo que nos permite eventualmente poder posteriorizarnos, o sea, continuar dar el siguiente paso a la inmortalidad. A la evolución, a la evolución humana, común y corriente, por decirlo así, que tarda eones, es un proceso extremadamente lento, no lo digo yo, sino que lo han establecido científicos de la talla de Darwin. Pero el ser humano, como cacha que tiene poco tiempo en general, o entiéndense el ser humano como persona o como civilización, sumado a todo esto de las guerras, nunca sabemos si es que el día de mañana puede caer una bomba nuclear. Esta semana estuvimos paniqueados porque cayera un cohete chino en Latinoamérica. Claro. Entonces, esa inevitabilidad del fin es lo que conduce que en la ficción y que en la vida real se busque la inmortalidad mediante la robótica. Claro. Y soñar es gratis, hasta el momento. Entonces... por ahí va la cosa. Sí. Y podría tocar el punto de dos series de televisión antiguas que
fueron como las visioneras en lo que tú acabas de decir, por ejemplo, el hombre nuclear y la mujer biónica. Sí, por supuesto. Que ambos tuvieron accidentes, le implantaron una mano, un oído, y una pierna y otras cosas más. Entonces, imagínate, eso fue una serie de los años finales de 70, principios del 80. Sí, bueno, también en esa década, como lo comentábamos también en la pauta, como estábamos en plena carrera espacial, también nos bombardearon con series de ese tipo en el formato live action que ahora conocemos, que así las llamamos ahora. Teníamos a la Pequeña Maravilla, teníamos a un montón a la familia en el espacio. Que después se convirtió en lavadora. Claro, que después se convirtió en lavadora, pero eso es otra cosa. Pero teníamos a la familia que vivía en el espacio, los que estaban perdidos en el espacio, y teníamos un montón de formas de ver el futuro que el día de hoy, cuando llegamos a esas fechas, efectivamente lo vimos así como, oye, ¿y los autos que vuelan? ¿Dónde están? En los supersónicos. Lo único que se ha hecho igual en los supersónicos es el teletrabajo y nada más. Y nada más. Bueno, y las pasarelas móviles. Y las pasarelas móviles. Las pasarelas móviles. Sí. Cabros, son 1 minuto para las 7 de la tarde. Tenemos que hacer la primera pausa del día de hoy. El tema está muy interesante. Vamos a seguir debatiendo acerca de esto porque da para mucho, justamente el tema de la robótica y este tema cyborgs en la ficción. Para eso vamos a escuchar a Daft Punk con Harder, Better, Faster, acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Cuando ya son las 7:08 de este día viernes 14 de mayo, estamos haciendo este segundo bloque de Entre Viñetas en nuestro capítulo 161 a través de radiohoy.cl y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Este bloque está acompañado también de nuestros queridos amigos de Nación Geek, quienes están celebrando su 3er aniversario. Déjale. Que están haciendo un concurso justamente en su Instagram, @NaciónGeekChile, donde ustedes pueden participar por ganar justamente una polera de serigrafía, y para ganar debes realizar los siguientes pasos: darle me gusta a la publicación del concurso, comentar la publicación con el, entre comillas, participando en el aniversario Nación Geek, y etiqueta a 3 amigos invitándolos a concursar. Todos deben seguir, obviamente, las cuentas de Nación Geek Chile, y si compartes el post en las historias tendrás más posibilidades de ganar. El concurso va a tener 2 ganadores, los cuales obtendrán una polera en serigrafía, y ojo que estas poleras en serigrafía son hechas por una ilustradora nacional, no son imágenes sacadas de internet llevadas a una polera, son ilustraciones originales de una ilustradora, obviamente, y que son estampadas en serigrafía en las poleras de Nación Geek. Los ganadores del concurso se darán a conocer el día 30 de mayo a partir de las 22 horas en las redes sociales de Nación Geek Chile. Mucha suerte y todos a participar, porque lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo encuentras en Nación Geek Chile. Queridos amigos, continuemos el día de hoy en este especial robótico, en este especial electrónico de el Entre Viñetas, donde estamos hablando acerca de los cyborgs en la ficción. ¿En qué habíamos quedado precisamente, chicos? Bueno, empezamos a enumerar ciertos personajes importantes que eran cyborgs en la ficción, díganse en Marvel, bueno, el Winter Soldier, el Soldado del Invierno, Sidekick en su momento, Patiño del Capitán América, niño, era un niño inicialmente, ya en las películas del MCU lo mostraron como un igual, o incluso hasta casi como un superior, que eventualmente es capturado por las fuerzas enemigas y convertido en una máquina de matar, por decirlo así. En este caso, claro, que ahora es el Soldado del Invierno, con este brazo robótico, etcétera, y básicamente con la misma edad del Capitán, porque lo mantenían congelado, lo mantenían en animación suspendida cada vez que lo necesitaban, cuando no tenían que utilizar su servicio. Claro. Técnicamente era así como un Superboy, y que eventualmente, sí, claro, en el MCU lo equipararon a la edad del... Era el Robin de este Capitán América al final, solamente claro, que
lo convirtieron en un Red Hood. Sería como un punto aparte, ya que hablaste al Soldado del Invierno, el íntimo yunta del Capitán América. Y en este caso, el Capitán América, ¿en qué definición lo podemos tener? Porque obviamente no es cyborg ni androide, pero sí es un ser... él es categorizado. ¿Cómo lo podríamos definir? Él es categorizado como un super soldado. Sí. Porque efectivamente él fue inyectado con un suero. Eso. Sí. ¿Cachai? No hay ningún implemento mecánico que lo hace. Es pura química, es pura química. Claro, ahí tiramos a Wolverine también, de pasadita. A ver, Wolverine Wolverine como tal yo no lo catalogaría de androide, porque el tipo es mutante, razón por la cual puede sacar sus garras del hueso, y aparte tiene regeneración, autorregeneración como Deadpool. Sí, no, otro. Pero en el caso de él fue bañado con un metal especial, que es el adamantio. Entonces, técnicamente no sería un androide en este caso, ¿cachai? Ni siquiera ni un robot ni un cyborg. O sea, básicamente si tú le quitas o le cortas la cabeza, probablemente el tipo ya muera. A lo Piccolo. Es como está calificado dentro de los no actuaron hoy. Sí. Sí. Pero vale la pena la aclaración porque mucha gente dice por supuesto. Que como él es de metal, entre comillas, claro, pasa por robot o pasa por android o pasa por cyborg cuando, claro, no tiene partes cibernéticas. Solamente que sus huesos son de metal. O sea, más que están cubiertas de metal. Al fin y al cabo, el adamantium es un exoesqueleto prácticamente, o un pseudo exoesqueleto, porque están bañados, sus huesos siguen estando. No sé si se acuerdan de la película Days of Future Past, que cuando saca su garra la saca con forma de como hueso, y es porque todavía no habían hecho los experimentos con Stryker, todavía no han hecho los experimentos con él. Todavía no le habían inyectado el adamantium dentro de su cuerpo. Entonces... pasa eso con Wolverine. Los otros casos que habíamos recordado era, el mismo Tony Stark, que con este reactor ARC, con este implemento cibernético, permitía poder sobrevivir y utilizar el traje de Iron Man. Y en el universo de DC, el más icónico también que ha salido dentro de los live action de estas películas del universo extendido de DC es Cyborg, que originalmente era un humano, era Victor, su nombre, que es modificado y mejorado cibernéticamente, y ahí por eso hacíamos el ademán en el primer bloque de la separación o de los porcentajes cyborg. Nosotros podríamos decir, oye, el tipo es, o por ejemplo los Teen Titans, él es un 80-90% cyborg, porque todavía tiene su cara como ideas intactas, etcétera. El mismo Cyborg Superman, luego de la muerte de Superman, que volviendo con el primer capítulo de esta temporada, el de la muerte, hablamos sobre estos Superman que aparecieron luego de la muerte del héroe de Krypton. Y entre cabros chicos, entre flacuchos, aparecía uno que está como con la mandíbula inferior robótica, que era súper aterradora de verlo. Fija. Y personajes así hay muchísimos. Me acuerdo, por ejemplo, que había uno que apareció en la Justice League del Team Verso, que se llamaba Metalo, que era un personaje que eventualmente lo modifican. Lo modifican, ¿cachai? Entonces pasa a llegar a ser una especie de como de robot, pero con conciencia humana. Claro. Claro, no creo que tuvo mucho éxito ese robot no lo crearon con mucho cariño, más que nada de partida por el nombre, pero... Por el nombre. Dato al margen. No. Continúe su cátedra, estimado amigo. Oye, Keita, dime. Perdón que te interrumpa. Sí. Porque hace un rato atrás estábamos conversando acerca de esto mismo, pero tú diste con un concepto que es el tema de la inteligencia artificial. Sí. ¿Podéis ahondar un poco más en este tópico? Porque, claro, la gente dice que la inteligencia artificial es lo que hace que el, entre comillas, robot piense. No sé qué tan efectivo es eso. Sí. A ver, primera cosa,
las máquinas funcionan en base, como no son seres orgánicos vivos, etcétera, funcionan en base, y esto es lo más básico que les voy a explicar, ya después se pone un poquito más complejo, funcionan en base a impulsos eléctricos. Las máquinas de por sí, para poder funcionar básicamente no como algo simple, sino como en la estructura misma, es claro, con sistema binario. Por eso es el más sencillo. Nosotros los humanos, nosotros normalmente operamos con base 10 porque tenemos 10 dedos en la mano y podemos contar. Así funciona la matemática humana, por decirlo así. Pero para una máquina 10 dedos son demasiadas opciones. Entonces todo se reduce a 2 dígitos, ceros y unos. Que en electricidad uno podría decir, ¿hay electricidad? No hay electricidad. Claro. Principios básicos de electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Las máquinas se comunican mediante el lenguaje binario. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces, para poder programar y para que estas máquinas puedan cumplir una función, existen los programadores que inventan algoritmos en un lenguaje de programación, que básicamente es es como el ADN, en cierta forma, del programa o del software. Es el ADN de la máquina. Y la inteligencia artificial es esto mismo, es llevar este lenguaje, pero a un nivel mucho más cerebral, por decirlo así. Esta es la forma más sencilla que tengo de explicarlo, porque hay conceptos como redes neuronales, árboles de pensamiento, lógica difusa, todos conceptos súper densos que no dan para 1 hora y media de programa, no, desgraciadamente no lo dan, pero que permiten establecer esto mismo. Ahora, esto, perdón por dar la lata, por decirlo así. ¿Cuál es el problema con la inteligencia artificial y en general con lo que se denomina como el lenguaje natural? Y es que el ser humano es muy ambiguo, es asquerosamente ambiguo en sus definiciones. Yo puedo decir que soy alto, o que el Doc es alto, o que el Panda es alto, bajo parámetros chilenos quizás. Uh-huh. ¿Se fijan? Entonces hay una parametrización, hay datos ahí. Mientras que si nos vamos a países noruegos, por decirlo así, nórdicos, nosotros somos enanos bajo su comparación. Entonces, si yo en un lenguaje, en una conversación con una máquina, yo digo, oye, yo soy alto, la otra máquina tiene que interpretar y determinar, oye, este tipo, ¿de dónde viene? Ah, de Chile. La estatura promedio de Chile es 1,75 m, supongamos, 1,75 m, 1,80 m. Ah, este tipo está midiendo 1,80 m, 1,81 m. Es alto, sí. Si yo fuera sueco y entablo una conversación con una máquina y digo, no, yo soy alto. Ah, esta persona es alta, entonces mide 1,80 m. No, el estándar sueco es 1,85 m. No, esta persona es bajo el promedio. Ya. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el problema? Que las inteligencias artificiales tienen que saber determinar esas pequeñas diferencias, esas inconsistencias en el lenguaje. Por eso es súper complicado. Por eso yo incluso hice mucho hincapié al principio de lo complejo que es programar las leyes de la robótica. Y claro, razón por la cual normalmente en toda la ficción se va al desmadre. O sea, al punto en donde, por ejemplo, volviendo con Terminator, Skynet determina que la humanidad es peligrosa para su propia subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que decide? Exterminarla. Se pasó por la raja la ley 0. ¿Y no eso te iba a consultar? Dale, Doc. No, que iba a decir que a Skynet no se le ocurrió hacerlo en otra fecha. Ella elige el 29 de agosto. El 29 de agosto es mi cumpleaños, weón. Ese día se le ocurre exterminar a la humanidad, weón. Pucha, Doc, mira, en honor a la verdad, yo estoy de cumpleaños el 21 de octubre. En esa fecha viajó el Doc Brown con Marty McFly, y hasta hace un año atrás habían pronosticado un fin del mundo. Nunca pasó, me decepcionaron. Detalles. Continúe. Eso te iba a consultar, Keita, por el tema de la coherencia también en lo que es la línea argumental, de mantener justamente las leyes de la robótica vigentes a la hora de hacer un marco argumental en alguna serie. Es que están muy bien hechas. Son leyes claro, muy bien planteadas. O sea, en ese sentido, Isaac Asimov es el gran genio de la ciencia ficción actual.
peleándola con otros grandes como... Como tú planteas ahí, que hay efectivamente series que se pasean derechamente las leyes de la robótica, y que van directamente a enfrentar las leyes. Uh-huh. En ese caso... es que, a ver, yo creo que hay dos situaciones que se dan ahí. Una, que las máquinas en sí están siendo programadas por seres humanos, y el ser humano eventualmente va a cometer un error. Como no existe la perfección, y los lenguajes son creados por humanos, y los códigos son creados por la inteligencia humana, siempre va a pasar algo. O sea, por eso existen los bugs, por eso existen los errores en las programaciones. Siempre va a haber va a haber porque porque hay un puro ojo, o porque a pesar de que haya 1000 ojos viendo el código, viendo el programa, no lo van a ver eventualmente. ¿Se fijan? Claro. Entonces, y lo otro que pasa es que eventualmente, y ahí vamos a hablar de un caso en particular que ocurrió hace unos cuantos años, meses quizás atrás, que es que las máquinas empiezan a hablar su propio idioma también. Sí. Y tú en la reunión de pauta hiciste además de un caso en donde 2 máquinas, para comunicarse entre ellas, inventaron un lenguaje que el humano no era capaz de descifrar. Exacto, y que terminaron... Y las tuvieron que apagar. Desenchufar las máquinas para evitar que este par de cosas empezaran a seguir generando este lenguaje, porque uno no sabía hasta dónde iban a llegar. Y justamente los científicos decían de que si no paramos esto ahora, efectivamente no sabemos a dónde vamos a llegar. Y estas cosas pueden generar cualquier tipo de comunicación, e incluso pueden dañar la seguridad de las personas que están trabajando ahí. Ahora, yo voy a hacer una salvedad de que hay una obra de ficción que sí considera la ley 0. ¿Ah? Matrix. Matrix. Y lo voy a hacer, y lo voy a escenificar en la película, que bien uno sí tiene sus reparos, pero aparece un gran personaje ahí, que es el arquitecto en Matrix Recargado, uh-huh, que es que le indica a Neo que eventualmente la destrucción de Sion va a ser, y que no es la primera vez que la destruye, porque eventualmente iba a quedar una cantidad reducida de humanos para que volver a repoblar. Entonces, en cierta forma, la ley 0 se está cumpliendo, porque no destruyen en su totalidad a la humanidad. Lo dejan con un porcentaje lo suficientemente como para que vuelvan a reestructurarse, como para que vuelvan a generarse. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasaba con los humanos? Eran convertidos en pilas, nada más que eso. Claro, pero en ese caso, si bien tú dices que no daña la ley 0, que en este caso es que un robot no puede dañar a la humanidad, o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Sí, po. Pero está eliminando parte de la humanidad. Pero no en su totalidad, entonces no está, o sea, la ley 0 previene la extinción humana, por decirlo así. Ya, o sea, a lo que va Keita es que en Matrix las máquinas necesitan a los humanos. Sí, entonces, si los exterminan a todos, ellos mismos se ven perjudicadas, claro, se quedan sin pila. Se quedan sin batería. Claro. Claro. A raíz de que como destruyeron la capa atmosférica y se destruyeron el sol, por decirlo así, se quedaron sin sol, las máquinas tenían que encontrar una nueva fuente alimenticia eléctrica. Uh-huh. Entonces, comillas, se está cumpliendo la ley 0. Se está pasando por la raja las otras leyes, por decirlo así. Claro. Que de permitir que un humano no sea dañado. O sea, técnicamente ni siquiera están siendo full dañados, porque están cuidaditos en sus cápsulas. Cuidaditos. Sí, pues están siendo... a que ninguno de los humanos de Matrix tenga cáncer a la piel, gracias al sol. ¿También, positivo. También. El lado positivo. Tan tierno, Doc. Sí. Doc, yo quiero que tú hables de al menos 2 seres cibernéticos, cyborgs, que hay en los Power Rangers. Ahí estamos con la primera, se podría indicar, Astronema. Sí. Astronema, que era la hermana de Andros,
del personaje principal de Power Rangers en el espacio, que era el Red Ranger, que crecieron juntos y fueron separados, y justamente lo raptó a ella uno de los personajes también cyborg, que era Ecliptor. Entonces Ecliptor la creó como reina del mal, inclusive le implantaron algunos elementos mecánicos para potenciar su poder. Y ahí la hicieron una de las villanas, se podría decir, una de las más poderosas de los Power Rangers como tal. Y la hizo, se podría decir que la trataron bien en el aspecto argumental y en el aspecto de la serie, porque a la vez dejaron su lado humano, ese lado humano que permitió que después Andros se llegara a encontrar con ella y ya sacarla de ese mal, entre comillas, para que luego ella llegara como personaje a una posterior serie transformarse en Power Ranger Rosa en algún instante, en Power Ranger La Galaxia Perdida. Y otro de los personajes que estaría dentro de este tema del cyborg es Frax, que es es un cyborg en sí de Power Ranger Time Force, que era como el esclavo, como el bufón de Ransik, que era el malo de la película. El Frax era como la mano derecha en sí. Y la historia de él, que era un hombre, obviamente, que se autoimplantó estos elementos que lo transformaron en sí en este robot cyborg, porque se podría catalogar como robot cyborg, porque en sí por fuera es un robot, pero por dentro tiene ese corazón vivo que le hace ser representado, y obviamente era por el odio que tenía hacia los humanos, y también en contrapartida a Ransik por todo lo que pasó, que lo trató mal en sí y lo destruyó, entre comillas, para que pudiera seguir viviendo. Esos serían como dos ejemplos puntuales de lo que estamos hablando dentro de la categoría de cyborg como tal. En la serie de Ranger en sí, como un Ranger cyborg, no existe algo como, claro, lo único como Ranger cyborg, entre comillas, se podría tomar como en Power Rangers Lightspeed Rescue, que salieron unos Rangers que estaban como controlados, que eran lo opuesto a los Rangers originales, pero en sí no eran humanos como tal, eran más bien como robóticos, pero se podía como confundir. ¿Y en los Sentai, Doc? Mira, los Sentai, hoy día estuve viendo Sentai, algunos detalles, y no encontré... Bueno, están los paralelos de los personajes. En Mega Ranger está también el tema de Ecliptor, que tiene otro nombre. Ahí no estaba Astronema como tal. Y en la parte de Time Force también está el personaje de Frax, que también tiene otro nombre, pero la historia, por lo que pude entender, era un poquito distinta, porque era un hombre también que estaba como protegido por esta opción robótica, también en contra de la humanidad, entre comillas, pero en sí el objetivo de él era protegerse a los viajes del tiempo que se hacían en esa época en la parte Sentai, y era para evitar las supuestas alteraciones en el cuerpo, para los viajes del tiempo que hacía en esa época. O sea, se me apagó la cámara. Era más bien lo opuesto de en sí de Frax, que era para protegerse del daño que le habían hecho. Pero más o menos similar conceptos en ambas visiones. Estoy leyendo que era, Gien, ese era su nombre en los Sentai. Era un científico robótico malvado, un total sádico, responsable de crear a los Young Droids y que están en contra de los Time Rangers. A pesar de su psicótica, cruel y malvadas tendencias, era uno de los personajes más trágicos de la serie. Entonces se mantiene esta idea de un cyborg, tanto en el lado Sentai como Power Ranger de Jaime Saban. Sí, correcto. Sería lo que estaría ejemplificado. Tenemos que hacer la segunda pausa del día de hoy, ya son las 7:31. Y obviamente en compañía de nuestros queridos amigos de Nación Geek vamos a hacer esta pausa hablando del tema de los cyborgs. Vamos a escuchar El Vengador, del tremendo Capitán Memo. Uy, después vamos a hablar ahí del Vengador, ¿no? Vamos que se puede. Vamos a escuchar esto y volvemos prontito acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Volvemos al tercer bloque del Entre Viñetas en este capítulo 161 de
este programa, que estamos llevándolo a través de www.radio.cl y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Estábamos escuchando El Vengador del Capitán Memo y el Doc tenía ganas de hablar algo respecto al Vengador, ¿cierto, Doc? Pero por supuesto, es uno de los grandes ejemplos de un cyborg. El Vengador es una serie que todos vimos cuando niños. Bueno, yo tengo 42 años. Los que han tenido más o menos mi edad y los que no también, si se han interiorizado de este mundo, la han conocido. Las ventajas de este grupo de serie donde está el Vengador, el Galáctico, el Super Magnetron y me falta uno. El Galáctico, Super Magnetron, el Vengador y el Gladiador. Ahí están los 4. Partió primeramente haciendo de Chile conocido porque el que hizo las canciones era el Capitán Memo, que era obviamente chileno. Eso es como un dato freak, y todas las canciones antiguas que cantan de la serie son de corazón y nos recuerdan a nuestro país. Pero bueno, El Vengador narra la historia de Febo, que es un cyborg. Febo era el hijo del profesor Jarlock, que era un científico que encontró la famosa campana de bronce, que narraba en sus escrituras de la campana de que hace muchos miles de años había una emperatriz Medusa que trajo el mal a la tierra, y que decía la campana en pocas palabras de que este mal iba a renacer. Y él, como científico, todo el poder de la campana de bronce lo encogió en un medallón que hacía contacto obviamente con las partes que hizo de su hijo un cyborg. Le instauró, sabiendo que venía este mal, creó a su hijo Febo y cuando nació obviamente en forma normal, le instauró partes cibernéticas que justamente con el medallón que él tenía del Vengador se mantenían con un poder interno que nacía por medio de la miniaturización de esta campana de bronce que le fue instaurada a Febo. Entonces este personaje, cada vez que el mal venía, decía Vengador a mí, se frotaba los guantes y se transformaba en una linda cabecita. Pero esta cabecita estaba apoyada por obviamente todo el laboratorio fotónico que estaba encargado el profesor Darcy y Myrna, que era la que manejaba la supernave, que siempre había una nave volando que le mandaba las partes y se transformaba en el famoso robot Vengador que luchaba y ganaba contra todas las fuerzas del mal. ¿Cómo descubrió este personaje que era cyborg? Porque era corredor de automóviles y tuvo más de un accidente en donde los automóviles le pasaban por arriba y no le pasaba nada. ¿Cachai? Incluso también tuvo accidentes bajándose en paracaídas y se estrellaba con árboles y quedaba un poco machucado y listo. Claro. Pero era un gran cyborg que lo recuerdan, obviamente, todos los que vimos esta serie, que me imagino que ustedes, si no la vieron, lo van a recordar por cultura cinéfica, cultura de cómics y cultura de mundo ñoño. Yo te quiero hacer un pequeño complemento también ahí, Doc, porque efectivamente el personaje principal, Febo Jarlock, que en su nombre original es Hiroshi Shiba, la voz que le daba en su formato original del japonés es el mismísimo Seiya de Pegaso en Saint Seiya. Es el mismo actor de doblaje que también le dio la voz a Yamcha en Dragon Ball. Genial. Y que también fue Mamoru Chiba o Tuxedo Mask en Sailor Moon. Así un datito freak. O sea, el Seiyu, en este caso el Seiyu. El Seiyu, sí. La voz original de la interpretación japonesa. Doblaje nacional en este caso. Perfecto. Claro. Un pequeño datito ahí extra un dato freak. A justamente el Vengador. Oye, en todo caso, en esa época también nos invadieron de elementos como cibernéticos, como tú ya lo bien decías, Doc, que nos tiraron el Festival de los Robots, nos tiraron el Vengador, el Gladiador, Super Magnetron, el Galáctico. ¿Para qué decir Mazinger y toda la saga de los mecha que efectivamente nos tiraron en algún momento? E incluso, más entrado en los 90, estaban los Gatos Samurai, que también Sonic también estaba ahí entre medio. Sí, porque presentaba todo esto dentro del tema cyborg. Robots. Claro. Kuro-chan, que también es un cyborg, en este caso. No olvidar a un cyborg emblemático ligado al tema del tiritití. Super Agente Cobra, que tendría el cañón en su brazo, con mapas
de las historias que él buscaba, etcétera, estaban originalmente hechos en cuerpos tatuados de mujeres que estaban excelentemente lindas. Es verdad. Es un dato freak, Superagente Cobra. Pedazo de serie en todo caso, Superagente Cobra. También nos invadieron desde Japón con Ghost in the Shell, que cuenta la historia de Motoko Kusanagi, que es la comandante Kusanagi, justamente. Sí. Que es tremendo pedazo de serie que si usted no la ha visto, se ha perdido gran parte de su... Eso tuvo un live action, si no me equivoco, protagonizado por Scarlett Johansson, ¿no? Correcto. Hace muy poquitos años atrás, de hecho, fue llevado de... Y le fue entre Tongo y Los Vilos. Yo considero que fue una buena adaptación. Y llevó más que nada por el boom que estaba teniendo Scarlett en ese momento, al final. Sí. No porque fuera... Es como vamos a ver Godzilla porque está Heisenberg. Claro. Mira, y otra serie que sí o sí tenemos que nombrar, porque si no nuestro querido amigo chino nos va a colgar de ustedes ya saben dónde, es Alita, Battle Angel Alita, que es directa desde Marte. Pedazo de una película. También tuvo un live action. Sí, bastante correcto. Bastante correcto, pero si usted no ha leído el manga y no ha visto el anime de Battle Angel Alita, realmente también es uno de los íconos del manga animación de los 90. Realmente está a toda raja, si es que lo queremos decir en buen chileno. Es pedazo de serie, véanla. Bueno, y dos puntitos ahí como basado en lo que dijiste. Un saludo cordial a Fabibi World Cosplay, que tuve la oportunidad de estar en un corto que se hizo de Alita, y ella estuvo de Alita y yo participé ahí, así que un bonito recuerdo asociado a lo que comentaste recientemente. Y no sé por qué, cuando dijiste Alita Battle Angel, me acordé, mi mente trágicamente, bueno, para mi beneficio, me trajo la imagen a otra mujer bonita. Estamos recordando puras mujeres bonitas, con la serie Black Angel, Jessica Alba, ¿no? La relación del Angel, pero solamente quería nombrar. Sí. ¿Verdad? Porque también apareció... Eso fue finalizando los 90, principios de los 2000. Sí, y también tenía algo así como de poderes medio raros. Nunca la vi, pero a grandes rasgos. Pero me vino a la mente. Sí, también está dentro de ese catálogo. De hecho, hubiese sido genial que hubiese estado también nuestra querida Nico, también nuestra Sailor Scout favorita, porque también Hotaru Tomoe en Sailor Moon también, aunque usted no lo crea, también es una Cyber. En el manga y en la animación de lo que salió hace poco, la de Stars, Stars. No, Sailor Moon Crystal, sí. Stars es la de las primeras temporadas. Sí, porque al fin y al cabo Hotaru Tomoe originalmente era esta niña, pero que eventualmente es implantada con un implante cibernético, para la redundancia, debido a la fragilidad de su cuerpo, y que eventualmente después termina siendo absorbida en su totalidad por la Dama 9. Ya cuando la reviven queda normal y puede ser la Sailor Saturn normalmente, por decirlo así. Cosa que no se muestra en el anime, donde la muestran como una niña frágil y enferma nomás, y amiga de Rini. Correcto. En ese sentido el anime de los 90 es poco fiel al origen, mucho más oscuro que tiene Hotaru, en ese sentido. Que, sí, bueno, toda esa saga es mucho más oscura de lo que en realidad lo muestran. Yo siento que por ahí fue como para suavizar un poco al público, que también... ¿Sí? Lo que decíamos hace un tiempo atrás también con por qué no hay sangre o muertes directamente en Power Rangers, que es justamente para que no choque tanto al pero es fan. Que no me calzaría, porque al fin y al cabo con la muerte de este personaje que hacía Mario Castañeda, o Kunside, no me acuerdo, que muere trágicamente atravesado por espinas, entonces con sangre incluida, entonces como que no me calza mucho eso. Pero si lo queréis llevar de cierta forma, es una muerte quizá un poco más orgánica, que es más, entre comillas, muchas comillas, más natural que efectivamente ver a una especie de cyborg. Sí.
entre medio de esta animación. Que es un chollo clásico al fin y al cabo. Claro. Y otro personaje que también es emblemático dentro de la cultura pop y que nosotros tenemos la suerte de poder tenerlo como DJ es Darth Vader, justamente. Es que a ver, yo creo que en ese sentido Star Wars nos ha dado dos grandes cyborgs en la ficción. Obviamente el primero es Darth Vader, porque por cronología de emisión él es el primero. Pero hay otro que es bien sanguinario y bien sádico, que es el General Grievous. También. Muy buen personaje también. Ambos muy buenos personajes. Grievous es este ser con 4 brazos, pero que ha sido modificado cibernéticamente, con su corazón en cierta forma expuesto, o su órgano interno en cierta forma expuesto. Y que tenía un asma el gallo, pero complicado. Es peor que Darth Vader. Peor que Darth Vader, sí. Yo creo que están por ahí, es como, eres un organismo cibernético, vamos a darte problemas de asma. Como salbutamol a la vena, es como necesitan... Claro. Hay que ser asmático en Star Wars. Sí, si es que queréis ser un robot. Claro. Sí. O un cyborg en este caso. E incluso Luke Skywalker, ya después cuando le cortan la mano en esta escena trágica del Imperio Contraataca, donde Darth Vader da a conocer a Luke que es su padre, después le implantan este brazo robótico para poder manejar no solamente la espada, y ahí Luke pasa a ser un cyborg más al final, dentro de la larga lista de seres biomecánicos que existen en el universo de Star Wars, que eventualmente se van aumentando más conforme vayan haciendo nuevas sagas. No sé si en The Bad Batch, que no lo he visto todavía, ya apareció un nuevo personaje de ese estilo. Ahí, Mike. No sé. No, de tipo cibernético no. Ya. Pero ¿en Mandalorian? Hay otro tipo de nuevo personaje. En Mandalorian. Bueno, a ver, es que en Mandalorian nuevos personajes eran más que todo androides. Salió esta nueva versión del IG, que uno era el 88, que era el cazarrecompensas, y salió otro de la misma marca, por así decirlo, del mismo estilo. Entonces, pero a ver, cibernéticos hasta el momento no. Hasta el momento en Star Wars, por lo menos de Mandalorian, no. Que yo me acuerde. Sí, pero muchos robots y androides que ya vamos a hacer un especial de aquello al final, porque claro. la meritan. son seres también muy complejos que se merecen su propio programa. No sé, dentro del mismo anime podríamos considerar Chobits. Y hablando del anime, justo uno que estoy viendo, Full Metal Alchemist, con el Automail. Mira, para terminar un poquito lo de Star Wars, podríamos decir que hay, entre comillas, un nuevo personaje cibernético. Ya. Que sería 5. Ya. Que es este soldado clon que lo rescatan y fue modificado, y ahora es mitad androide y mitad ser humano. Ahí en ese sentido uno podría decir que los clones también son organismos cibernéticos, porque tienen este chip que les permitió, o que permitió a Palpatine controlarlos desde el principio. De cierto punto de vista. De cierto punto de vista, sí. Con la Orden 66. La famosa y mortífera. Sí, porque la Orden afecta sus neuronas, afecta su capacidad cerebral. Ahsoka tuvo que salvar a uno de los al Capitán Rex. Sí. Quitándole el chip de partida. Sí, manejaba su raciocinio, o sea, tenían que matar a todos y cooperaste, ¿no? Cooperated, como dice el doctor. Cooperated. Oye, ¿cuál habrá sido la Orden 69? Bueno, es otro tema, para otra historia. Vamos. Otra historia. Eso es para el diablo, señorita. Hay que preguntársela a Palpatine ahí. Vamos a ver. Ultron, ¿qué es? ¿Ultron? Qué buena salvedad, porque, a ver. Aprovechando los últimos 5 minutos. Sí, es que el común de los mortales, mejor dicho, la gente que no ha leído los últimos cómics de Marvel, va a quedar con que Ultron es un robot al fin y al cabo. En el MCU, creado por Tony Stark en conjunto con inteligencia artificial, etcétera, exactamente. Y con la inteligencia artificial de la gema de la mente. Pero en los cómics originalmente es creación de Hank Pym, el hombre hormiga.
Correcto. Y actualmente él se fusionó con Hank Pym. O sea, es Ultron Pym. O sea, Ultron Pym. Ultron Pym. Así se llama. Y así de aterrador es. Ultron. Porque es horrible. Es ver la cara de Ultron así con su sonrisa maléfica, mitad acá y para la otra mitad Henry Pym. O ni siquiera la mitad, así es como hasta por acá nomás. Es como Cano. Sí. Wins. Hablando de los videojuegos, ¿cachai? No, es otro cyborg a todo esto, Cano. Otro cyborg, justamente. Sí, otro cyborg junto con Jax. Con Jax, entre otros, dentro del mundo de los videojuegos. Hay cyborg. En realidad, como que dentro de los videojuegos no hay más androides que cyborgs en general, o más robots, pero bueno. Claro, ya se tuve una conversación rápidamente, me llegó un mensaje de un amigo que se llama, que trabaja en Japón, que se llama Tukulito Sakayama, trabaja en Nintendo y me dije que iba a sacar a Cyborg Mario. Déjale. ¿Te cachai? O sea, han sacado a Metal Mario, pero ya Cyborg ya sería mucho. No. Aparte que como que Mario como que no tiene mucho que ver con los Cyborg, entonces como... ¿Cómo tiene mucho? Es como medio huevo. Se desperfilaría, sí, literalmente lo más Cyborg en los videojuegos, en cierta forma, sería Sonic, porque ahí el Dr. Huevo, el Dr. Eggman, convierte a las máquinas en... O sea, convierte a los animalitos y los encierra en estos seres robóticos, ¿cachai? No. Imagínate si Mario fuera cyborg, ¿qué tipo de callampas comería? ¿De metal? ¿De metal? Imagínate. No, porque ya... Pastillas de WD-40. Es que yo ya hice la salvedad porque él consume una callampa de metal. Ah, ¿verdad? Que la que apareció en el Mario 64 originalmente, entonces... Pero ya no estamos desperfilando. No, pero está bien. Somos más que solo cyborg. Sí, definitivamente. Claro. Terminaste la historia de Ultron, ¿no? Sí, pues lo de Ultron Pym, o sea, actualmente es una historia en desarrollo, en donde este ser que busca eliminar la humanidad se fusionó con su creador, que, bueno, convengamos, el Ultron, o sea, el Hank Pym que han mostrado en las películas interpretado por Michael Douglas es un pelo de la cola de lo que es en realidad los cómics. Es un alcohólico con problemas psicológicos, abusador, golpeador de mujeres. No, re buen cabro. Súper sanito, súper sano. Un ejemplo a seguir. Entonces, y que más encima creó a Ultron originalmente. Entonces, no, está todo desmadrado en el mundo de los cómics. Como normalmente suele suceder en el mundo de los cómics, que todo se desmadra. Exacto. Queridos amigos, ya tenemos que comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Ya son 2 minutos para las 8 de la noche. Y queda mucho por hablar, sí. Queda mucho por conversar con respecto a este tema, porque el mundo de los cyborgs en el cómic, en el manga, en todas las derivaciones del noveno arte, en los videojuegos, en las películas, nos da tema para rato. Sobre todo en cómo se van tratando estas tecnologías también a lo largo de la historia y a lo largo de estas historias, bien digo. Así que vamos a tener especiales de tecnología durante bastante rato más en adelante. Sí. Querido Doc, yo lo quiero dejar en primer lugar el espacio para que usted pueda dar las palabras finales y a su vez también dejarnos la invitación para que sigamos los likes de sus redes sociales con este especial aniversario de Power Rangers Army Chile. Bueno, primeramente, con lo que dice nuestro querido maestro de ceremonia, el señor Corales Pancho Panda. Efectivamente, yo pertenezco a Power Rangers Army Chile, una de las comunidades de cosplayer Rangers más activas de Latinoamérica, ¿por qué no decir? Del mundo. ¿Por qué no decir? Porque hay muchas más. Pero hoy día estamos de aniversario, cumpliendo 3 años de vida, y a las 21:30 horas por Facebook y por YouTube, en nuestras redes Power Rangers Army Chile, lo pueden buscar en el Instagram, @PRArmyChile. Vamos a realizar una transmisión contando anécdotas, experiencias y recuerdos de estos 3 años, de estas locuras que hemos hecho, para que se puedan unir si es que quieren recordar junto a nosotros aquella foto que se sacaron en algún evento
o esas anécdotas, esas lágrimas y esas emociones que están circundantes ahí. Y respecto a las palabras al cierre, tengo que partir diciendo, ¿usted es un cyborg? Puede ser. ¿Quién lo sabe? Pero independientemente que usted se sienta cyborg, que tenga una mano mala, que tenga un pie biónico, o un oído, o un ojo para ver mejor, utilícelo en su beneficio. Si tiene un ojo, vea al corazón. Si tiene una pierna, camine junto a quien quiera usted caminar. Y si tiene unos brazos, ocúpelo para un abrazo, que es lo que necesitamos y seguimos necesitando en estos tiempos. Palabra de Doc. Ya cerremos, chao. El resto de la narrativa. Chao. Vámonos para la casa. Oye, gracias Doc, vamos a estar ahí siguiéndole también la pista a este live aniversario. Muchas gracias por la compañía del día de hoy, por sus aportes, siempre un tremendo aporte el doctor. Al igual que Keita, que el día de hoy, maestro de ceremonias total. Yo tiré las pausas comerciales nomás. Ay, no. Pucha, estoy quedando como la semana pasada, ¿no, güey? Pero míralo por el lado que estás creciendo. Todos tenemos que crecer. Sí, esta es una ventana para que tú crezcas en tu conocimiento y en tu comunicación. Así ya vámonos, y ya no hiciste llorar. Ya. Loco, que andar abrazándonos. Hoy, pucha, la cuestión, ya vámonos. Y no, mi única salvedad, síganos en nuestras redes sociales. Yo ya subí el capítulo de anoche del Diablo Señorita, que estuvo muy entretenido en su momento. Sí. Y se vienen temas muy candentes y ya qué hacen los personajes en sus tiempos libres. Se viene bueno. Piensen harto en el sexy no jutsu entre Naruto y Hinata. Con eso digo todo. Lo mejor de dos mundos. A los Ranma Kane. En nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitch, ya vamos a tener sitio web. Pronto. Está quedando hermoso. Así que eso, activen la campanita que vamos a estar. Yo creo que pronto, la próxima semana de feriado, vamos a relanzar ese concurso que teníamos medio pautado, abandonado con el Halo 5. ¿Verdad? Porque buen juego. Más anunciado que el Halo 5 y el real. Más anunciado que el Breath of the Wild 2. Así que eso. Y si Dios quiere, vamos a estar haciendo cobertura de la E3 que se viene en junio. Así que ahí me voy a pedir unos días para poder acompañarlos en este mágico mundo de los videojuegos que cada día crece más y que mantiene a la industria del entretenimiento como tal. A esta altura, básicamente, si la gente ha podido sobrevivir la pandemia, ha sido por los videojuegos, literalmente, muchas veces. Literalmente. Yo me he bajado como 3 al celular, así que sí. Pero es que la vida ha sido un videojuego, no es que necesitamos ahora vidas extras, porque hay muchas vidas que se han ido. Ya, chao, ya. Guárdate las pildoritas, guárdatela para el sitio web, Doc. Querido DJ Termineutro, muchas gracias a usted también por sacarnos al aire el día de hoy. De nada, fue un gusto, muy buen programa sobre cibernética. Que bueno, ahí que Keita fue como un profesor para nosotros, ¿eh? Yo estaba con una clase, yo estaba escuchando solamente. Sí, absolutamente. Bueno, y para cerrar, el DJ se está convirtiendo en un cyborg justamente por todo el rato que pasa al lado de las máquinas. De más. Después este audífono va a estar incrustado. No, va a ser parte de mi cuerpo este audífono. Como dato final, final, si tienen deudas, páguenla 3 cuotas precio contado. Solo eso. Ya, chao. No tantas en 24. No tantas cuotas, es complicado. Ya lo decía Keita, la próxima semana, 21 de mayo, en Chile es feriado, por lo tanto no vamos a tener nuestra emisión normal de programa, pero nos encontraremos la semana siguiente de aquella en una nueva emisión del Entre Viñetas. Y el jueves Diablo Señorita. Pero eso, supongo que habrá Diablo Señorita igual. Sí. 30 de mayo. Bueno, ahí está. Sí. Jueves Diablo Señorita, viernes descansamos del Entre Viñetas y ya la próxima semana, siguiendo de aquella, vamos a estar con Diablo Señorita, con el Entre Viñetas y con todas las sorpresas habidas y por haber en nuestras redes sociales.
Nosotros nos encontramos el viernes subsiguiente en un nuevo capítulo de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics.